Buenas tardes. Pues vamos a dar terminación con nuestro curso. Bueno, con este tema, más bien, no con el curso, con este tema. Ok, vamos a entrar en la última parte. Primero, tenemos que hablar de la equidad. Aquí el problema está en que la equidad no es propiamente una fuente. Nosotros cuando hablamos de la raíz de equidad, hay una parte donde se dice que viene del griego epikeia, que significa sobre el ras, sobre lo justo. Y aquí hay otra posibilidad de que también deriva del latín equitas, que significa a la par. Bajo esta igual llano. Entonces, bajo esta situación, ¿qué es la equidad? La equidad es solucionar un caso derivado de una negociación en donde pues no hay ganador ni hay perdedor, no se aplica el derecho, sino simplemente quedamos, digamos, por partes iguales, no hay ninguna ventaja de ninguno y así quedamos como un problema de la equidad. La situación de la equidad es que hay tres tipos: infralegem, extralegem y contralegem. Hay autores que dicen que ninguna de las tres equidades se puede aplicar. Hay autores que dicen que ni la infralegem, ni la extralegem, ni la contralegem. Yo creo que la infralegem tal vez, pero la extralegem y la contralegem sí están muy complicadas. Explico. Infralegem es cuando utilizas la equidad como parte de subsanar una laguna de derecho. Así como la jurisprudencia es para subsanar una laguna de derecho, aquí la equidad es que vamos a subsanar una laguna de derecho. Insisto que puede ser posible porque nosotros estuvimos manejando el concepto de equidistancias, que ya lo habíamos platicado, y que eso implicaría que a lo mejor donde hay un vacío de ley, nosotros nos podemos arreglar con una situación equitativa. Entonces, eso puede ser posible. ¿Por qué dicen autores que no? Pues porque dicen que si a ti te favorece un derecho, difícilmente un Estado va a decir, sí, cómo no, voy a dejar al lado mi derecho y vamos a arreglarnos con equidad. Pero, insisto, este sentido es simplemente subsanar una laguna de derecho con una situación equitativa. Tenemos la extralegem, que esa sí ya está más complicada, implica que técnicamente se haría la aplicación de la equidad cuando la ley es muy estricta o cuando la ley puede dar motivo a una injusticia. En este sentido, lo que trata de buscarse es que la rigidez de la ley se deje a un lado y se aplique la equidad en sustitución. Habíamos comentado, díganme ustedes si un Estado va a decir, sí, cómo no, la ley es injusta y aunque me favorece a mí, yo voy a decir, por favor, X Estado B, vamos a tratar de arreglarnos con equidad porque la ley es muy injusta. Sí digo que es difícil que se dé porque cuando un Estado le sonríe la fuerza del derecho, difícilmente va a poder solventar una situación con equidad. Por eso decimos que ahí sí podría darse una situación de imposibilidad de que se aplique. Pero el otro caso, el contralegem, estamos hablando de que vamos a hacer a un lado el derecho y vamos a arreglarnos con equidad. Aunque haya normas de derecho que se apliquen, vamos a arreglarnos con equidad. Por eso insistiría, no podría yo quitarme el derecho de encima, ningún Estado cedería, y por eso la equidad extralegem y por supuesto la contralegem son imposibles de darse. ¿Por qué? Porque si un Estado A tiene un conflicto con un Estado B, veo muy difícil que un Estado diga, para mí me favorece el derecho, yo voy a hacer un lado el derecho que me favorece, ya sea porque es estricto o porque simplemente no lo quiero aplicar, para que se aplique la equidad. Y la verdad es que considero que estos dos aspectos, el extralegem y el contralegem, podrían no ser tan interesantes, más bien no, podrían ser no tan efectivos para aplicarse, para que la equidad en general, la infralegem, que es para sustituir una laguna de derecho. En este caso, ya entramos en el hecho del hard law y el soft law. Habíamos comentado ya esto en tiempo pasado, en el sentido de que hard law se refiere al derecho vinculante, es decir, aquel que te da una obligación, un tratado o una costumbre. Pero el soft law está considerado como una serie de normativas
de aspectos normativos que no necesariamente van a ser aplicables a todos los casos y que no necesariamente es de carácter vinculante. Ese es el punto. El hard law es vinculante, el soft law no es vinculante. Y entonces, cuando hablamos del soft law, lo que decimos es, el soft law es no vinculante, el hard law es vinculante. El soft law consiste en normas generales o principios, pero no en reglas jurídicas, eso es lo que dicen algunos. El hard law necesariamente son reglas jurídicas. Y el soft law no es aplicable a través de una resolución vinculante de controversias, o sea, no está considerado como derecho en el sentido propio del término. ¿Esto qué quiere decir? Muchos autores dicen, no, el soft law no existe como derecho. El hard law sí es considerado derecho porque se considera que hay intenciones de cumplirlo. Yo insistiría en que necesariamente el soft law no es ni tan suavecito como piensan, ni tan invisible o tan de incumplimiento para los estados, porque de alguna manera sí llegan a tener alguna vinculación con algunas cuestiones de los estados. Por lo tanto, el soft law y el hard law son dos cuestiones distintas, pero vamos a ver cómo sí existen situaciones en las cuales el hard law y el soft law tienen mucho parecido. Primer caso de soft law, las resoluciones de organismos internacionales. Cuando la ONU, cuando la OMS, cuando la OIT, cuando la misma Asamblea de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad emiten una resolución, la gente dice, es que no es vinculatoria, pero discúlpenme, cuando se han hecho acciones coercitivas de las Naciones Unidas, la resolución del Consejo de Seguridad es vinculatoria. Cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, muchos estados vieron en esa resolución algo como obligatorio y entonces hasta ratificaron esa declaración, aunque no se debía de ratificar. ¿Qué pasa con las resoluciones de los organismos internacionales? La resolución de los organismos internacionales, si bien es cierto, podría decirse que no es un derecho vinculante, pues sí pueden reflejar algún sentir de la costumbre internacional. Y si así sucede, entonces tendríamos una situación vinculante. En este sentido, la resolución de organismos internacionales puede ser un fin de soft law que se podría considerar como fuente del derecho, porque, insisto, a lo mejor el organismo internacional, al decir tal o cual cosa, está generando un reconocimiento de una costumbre internacional que nosotros sabemos es supletoria de los tratados. El otro punto son los acuerdos interinstitucionales. Estos también tienen alguna característica jurídica, están en la Ley de Celebración de Tratados de México y se refieren a aquellos acuerdos en los cuales, pues por alguna razón, organismos que no son representativos de México, no es el jefe de Estado, llegan a celebrar con otros organismos que pueden ser gobiernos o pueden ser otros organismos que no representan al Estado de otros países. Ejemplo, si el estado de Chihuahua celebra un acuerdo de cooperación con el estado de Arizona, pues ni Chihuahua ni Arizona representan a los Estados Unidos ni a México. Estamos hablando de dos entidades federativas, pero que llevan a cabo un acuerdo. Sí tiene un cierto carácter internacional, sí. Se supone que son acuerdos que no vulneran la soberanía nacional. Entonces, pero ¿existe obligación en esos acuerdos? Pues yo diría muy tenuemente, sí hay obligación. ¿Por qué? Pues para qué te pones de acuerdo con una entidad que va a ser tu vecina si no vas a tener la intención en absoluto de cumplir las disposiciones de ese acuerdo interinstitucional. Otro ejemplo de acuerdo interinstitucional es precisamente el caso de acuerdos entre, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, cuando se cayó el régimen de Saddam Hussein en Irán, en Irak, perdón, y se llamaron a elecciones, México llevó a cabo un acuerdo a través del INE. El INE celebró con el gobierno de Irak un acuerdo de asesoría para llevar a cabo la organización de las elecciones en Irak. Y entonces el INE, en ese momento IFE, el acuerdo del Instituto Federal Electoral, hizo ese acuerdo y llevó a cabo la organización de las elecciones en Irak. ¿El INE o el IFE tenían facultades? No. Pero
llevaron a cabo esa organización y aunque el acuerdo es interinstitucional, se consideró como si fuera un tratado. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de soft law que también puede ser vinculante. El otro punto son los acuerdos ejecutivos. En este sentido, los acuerdos ejecutivos, o como dice abajo, executive agreements, también están considerados en la ley de celebración de tratados. En este sentido, estamos hablando necesariamente de estos acuerdos que solamente realiza el presidente, en este caso de los Estados Unidos, se supone que el presidente de México tiene facultades para hacerlo, en los cuales no es propiamente un tratado. Es una situación media absurda, pero tendríamos que decir que se parece tratado, se cumple como tratado, se maneja como tratado, pero no es tratado. Y en este orden de ideas, pues tendríamos que acudir al ejemplo de lo que era el famoso NAFTA, en inglés North American Free Trade Agreement. En cambio, para nosotros era TLC, AN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Por qué para nosotros sí era tratado y por qué para los Estados Unidos era agreement? Que la palabra treaty sí existe en la Constitución americana y sí existe en el idioma. O sea, ¿por qué no le llamaron NAF y nada más con doble T? O sea, North America Free Trade Treaty. Porque en esos años el presidente George Bush, el papá, el que acaba de fallecer, hizo el acuerdo con México, pero fue un acuerdo ejecutivo, el cual se iba a respetar como tratado, pero era un acuerdo ejecutivo, el cual solamente necesitó la autorización en fast track del Senado, así como pasó con el mismo TEMEC, que también lo tuvo que aprobar el Senado de manera rápida, económica, y en ese fast track entonces la idea fue que ese acuerdo se acreditara como un tratado internacional, aunque no es tratado internacional. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces en qué radica que para algunos sea acuerdo o para acuerdo ejecutivo y para otros sea tratado? Muy sencillo. Estados Unidos siempre tuvo la oportunidad de salirse del tratado de una manera más sencilla que ninguno de los otros países. ¿Por qué? Porque para los otros países, para Canadá y para México, era un tratado. Para los Estados Unidos era un acuerdo ejecutivo y por lo tanto el que lo hace, que es el presidente de los Estados Unidos, tenía la facultad en cualquier momento de echarlo para abajo. Eso era la categoría de lo que nosotros deberíamos entender como un executive agreement, un acuerdo ejecutivo. Y la verdad es que siempre pudo salirse, o sea, siempre tenía la mano libre para salirse del tratado. Lo único que sí es que Estados Unidos y México siempre los consideran como un tratado y para nosotros es más difícil salirnos de él porque tendríamos que haber denunciado, tendríamos que haber hecho alguna de las formas de terminación del tratado. A final de cuentas nos beneficiaba y por eso no lo dejamos así, pero definitivamente los estados siempre tuvieron la posibilidad de salirse del tratado sin ningún problema. Ahora, dentro de otras formas de soft law, tenemos, por ejemplo, la lex mercatoria. La lex mercatoria es un tema que se ve más en derecho internacional privado. ¿Pero qué es la lex mercatoria? La lex mercatoria es un conjunto de usos y costumbres de tipo mercantil que están celebrados en niveles internacionales, ya sea por organismos gubernamentales o no gubernamentales, los cuales los comerciantes hacen obligatorios en sus relaciones. Técnicamente, como son organismos internacionales de comerciantes, entonces lo que hacen es que trasladan en sus contratos los acuerdos que se llevan a cabo en esta unificación de costumbres o de usos mercantiles y entonces crean este tipo de normatividad que ellos sí consideran obligatoria y que te ayuda para mejorar muchos aspectos. Uno de los puntos más interesantes de esta lex mercatoria, pues la vemos en el derecho marítimo, en donde hay un montón de tratados que hablan sobre unificación de reglas para la materia marítima. Por ejemplo, las reglas de la Haya-Wisby que hablan sobre el conocimiento de embarque, que es un documento a nivel internacional. O, por ejemplo, las reglas de Amberes y York y Amberes, que son las reglas sobre la avería gruesa, que unifican de alguna manera el accidente marítimo, lo que antes se conocía como
la echazón, la echazón. Ahora bien, en este orden de cosas, la lex mercatoria funciona como una norma, pero es a nivel internacional y por lo tanto no pertenece propiamente al rango de tratados, que sí los hay, pero a veces esos son documentos que pueden quedar como obligatorios para los estados. Ejemplo, en materia mercantil, tenemos en la compraventa internacional de mercaderías, tenemos reglas, unas reglas que ya eran muy viejas, las reglas de Varsovia, las reglas de Wisby, en la cual se hizo un tratado internacional para eso, pero aún con eso, la Cámara de Comercio Internacional emitió una compilación de reglas al respecto de compraventas internacionales y entonces hay una cantidad impresionante de lo que ellos llaman Incoterms, International Commercial Terms, términos internacionales de comercio, en donde generalmente en cada una de las compraventas marítimas o las compraventas internacionales que hay, pues hay muchos tipos y entonces establecen cuáles son las obligaciones del vendedor, cuáles son las obligaciones del comprador y hasta dónde delimitan su responsabilidad. Entonces, esas normas no son tratados, son costumbres y usos que los codificaron en la Cámara de Comercio Internacional, que tampoco es organismo internacional, es una reunión internacional de comerciantes, pero a final de cuentas esos 5 terms se utilizan como fuente supletoria a los contratos ya celebrados por los comerciantes a nivel internacional y que el juez, al ser un uso mercantil, les da carácter supletorio y entonces si tú cometes un acto en contra de esa lex mercatoria, se te puede aplicar porque tú sabes que esas normas internacionales son usos y costumbres que se consideran que ya están fijos entre los propios comerciantes. En otros, híjole, podríamos hablar de muchos aspectos del soft law. Sin embargo, pues generalmente tendríamos que irnos a todas aquellas normas que tratan de unificar contratos modelo que la UNCITRAL llega a celebrar en algunos momentos. Hay, por ejemplo, algunas otras herramientas que utiliza la que utiliza la UNCITRAL en el sentido de que, por ejemplo, te puedo hacer un código tipo para una región. Es decir, si los países de una región tienen mucho comercio y puede haber problemas con ellos, entonces lo que dicen es, ¿sabes qué? Para unificar los criterios de cada uno de ustedes, les hicimos esta ley modelo. Y esta ley modelo tú vas a cumplirla, vas a incluso implementarla, la vas a incorporar en tus derechos internos y va a solucionar los casos que puedan tener de conflicto cuando tú estás negociando con otros estados. Entonces, podríamos hablar de eso, podríamos hablar de las leyes modelo, podríamos hablar de los clausulados tipo que existen por medio de la UNCITRAL también, en el sentido de que si un contrato no te deja satisfecho, pues entonces puedes utilizar el clausulado tipo de la UNCITRAL y entonces las cláusulas se parecen mucho a las que son la normatividad internacional. Pero bueno, o sea, podríamos hablar de muchos otros casos de soft law. Yo insistiría, para mí el soft law cada día está haciéndose más y más y más obligatorio. Y como se está haciendo cada día más y más y más obligatorio, pues deja de tener esa característica de que es un derecho suavecito, es un derecho que no es vinculante. No, cada día se está haciendo más vinculante y hay que distinguir porque pues como el caso de los acuerdos ejecutivos, puede parecer un tratado, puede oler como un tratado, puede cumplirse como un tratado, pero no es un tratado. Entonces, ahí podríamos poner una raya en el cual, digamos, es que hay ciertos aspectos del soft law en el cual, pues, parecen lo que no debería de ser y, sin embargo, sí se cumplen. Entonces, aquí en la normatividad internacional, ¿qué es lo que pretende al organizar un derecho internacional? ¿Que se cumpla o que no se cumpla? La lógica es que se cumpla y que se cumpla bien. Por eso precisamente tenemos la categoría del soft law como esta solución al derecho vinculante. Muy bien, entonces con esto terminamos el tema 3, bueno, más bien el tema 4 de la unidad 3 y pues estamos pendientes de sus dudas. Los voy a dejar en un momentito y
Ahorita nos vemos en el Facebook Live. Hasta luego.